En el tiempo que dedicamos a la antropología, queremos hoy acercarnos a una parte muy importante del trabajo de los antropólogos, los archivos sonoros. Desde que apareció la tecnología del sonido, la mayoría de antropólogos que tuvieron oportunidad de grabar para la recopilación de datos o etnografía lo hicieron ellos mismos. Así, los archivos sonoros son utilizados en la investigación social para reconstruir procesos socioculturales y se han convertido en documentos. La profesora María García Alonso, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, nos plantea reflexionar con dos invitados sobre muchas cuestiones ambiguas que surgen con los archivos sonoros. Para empezar, vamos a escuchar un ejemplo de uno de los primeros documentos sonoros que se conocen. Se trata de una grabación etnográfica en la que Peter Selmore canta una canción de guerra. Acabamos de escuchar una canción de guerra, Passamaquoddy, para hablar de archivos orales, fondos orales y lo que significa la oralidad y la grabación de esa oralidad en antropología y para los estudios de distintas disciplinas. Estamos aquí reunidos Rubén Corchete, que es un investigador predoctoral del Departamento de Antropología Social y Cultural, que actualmente está haciendo su tesis sobre los orígenes del trabajo de campo en España. ¿Qué tal, Rubén? Hola, María. Y también nos acompaña María del Mar Ocaña, que también está con nosotros en el Departamento de Antropología Social y Cultural, en un acuerdo que tenemos con la Fundación Menéndez Pidal para la catalogación de su archivo sonoro. Ella es etnomusicóloga, violinista y también estudiante nuestra del Máster de Antropología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, buenos días. Rubén, cuéntanos un poco qué es lo que acabamos de escuchar. Se trata, María, como bien has dicho, de una canción de guerra Passamaquoddy. Como ellos la denominan, es Mikel Suwa Konotomon, que significa algo así como él o ella cuenta memorias de aquello que sucedió. Y es interesante porque supone quizás el primer ejemplo, según muchos investigadores, de una grabación de tipo etnográfico hecha en el propio campo. Fue por el investigador Jesse Walter Fuchs en Calais, Maine, en Estados Unidos, el 16 de marzo de 1890. Se utilizó un cilindro de cera. Simplemente es para hacer notar que el archivo sonoro, en este caso, ha acompañado a la antropología desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que es un buen tema para que reflexionemos hoy sobre él. ¿Pero es lo mismo, o qué pensáis, un archivo sonoro que un archivo oral? Bueno, desde luego no es lo mismo, pero podría serlo. Es decir, depende del tratamiento que le demos, depende de cómo analicemos lo que contiene, depende de dónde pongamos el foco para tratarlo. Es verdad que, por ejemplo, la cuestión de la música nos enseña la naturaleza también del sonido cuando se graba, cuando se produce, cuando se analiza y cuando se escucha, y que todos estos procesos están sujetos a un criterio, a una selección y a una excepcionalidad de la situación. Y todo ello puede hacer hablar de un sistema de valor, y es en función de este sistema de valor que podríamos considerar las diferencias entre ambos, en cada caso, por supuesto. Yo en esa línea, Mar, también pienso que quizás la denominación de archivo sonoro es más aséptica, ¿no? Porque en el momento en que vienes a decir que es un archivo oral, por un lado estás subrayando una cierta disciplina, ¿no? Y también esa dicotomía oral-escrito, que quizás desde un punto de vista estrictamente metodológico, por lo que tiene que ver la elaboración de la etnografía, ¿no? Que, bueno, ahora hablaremos sobre ello, pero que en un primer momento el archivo es algo que pertenece al propio antropólogo o antropóloga que está trabajando, ¿no? Pero por eso yo creo que desplazar la dimensión analítica hacia el plano de lo sonoro, más bien que hacia lo oral, puede resultar provechoso. Y es muy interesante esto que has dicho del archivo, donde convergen valores, ¿no? Porque el archivo es ante todo, yo lo pienso como un espacio de representación, en el que convergen valores que son fruto de unas prácticas, ¿no? De diversos agentes. Tenemos al investigador, tenemos al denominado informante, pero tenemos también a las instituciones, que en muchos casos son las que reciben esos archivos de los diversos investigadores que han estado elaborándolos.
Sí, efectivamente, cuando hablas de que el archivo es de alguna manera una producción, hay que tener mucho cuidado y es efectivamente un sistema de representación. Hay que tener cuidado con el cambio de formato, porque siempre que hay un cambio de formato hay un cambio también en el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje al final en el que expresamos también expresa a sus propios agentes, los formula a ellos al mismo tiempo que los agentes formulan ese formato, ¿no? Y así como las instituciones y otro tipo de participantes en ese proceso. Hemos introducido, se han colado en la conversación varios temas que me parecen muy relevantes para el trabajo del antropólogo, ¿no? El primero de ellos es preguntarnos de quién es una grabación de campo, que es una experiencia completamente cotidiana que realizamos todos nosotros pues, en cada una de nuestras investigaciones. Es verdad que cada vez hay más firmas de consentimientos informados, etcétera, etcétera, pero también es cierto que cuando nuestras grabaciones caen en algún archivo o son recopiladas en algún archivo, hay una cierta indecisión sobre si hay otros investigadores que lo pueden utilizar. O sea, os cuento algo que me ocurrió a mí al intentar consultar el archivo de Tomasa Cuevas. Tomasa Cuevas era ya una mujer que estuvo muchos años en las cárceles franquistas y después, en la transición, se dedicó a buscar a compañeras suyas y grabar sus historias. Este archivo fue depositado por ella en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Barcelona y ahora el propio archivo tiene ese problema que no sabe cómo solventar, puesto que hay como una especie de ambigüedad legal, ¿no? Si ese archivo que fue depositado con el interés, entiendo yo, de Tomasa Cuevas, de que fuera difundido y fuera utilizado por otros investigadores, ahora mismo pues no puede ser utilizado si no consigues la autorización de algunos de los familiares de las personas que fueron entrevistadas. Este problema del depósito de los archivos involucra este problema anterior también, ¿no? De quién es una grabación sonora. Esto es un tema que me consta que en diversas instituciones patrimoniales, al menos de aquí en España, es un problema candente sobre el que se está trabajando. Porque, claro, pensemos que la práctica totalidad de archivos, al menos en este país, no tienen profesionales de la antropología que hagan trabajo de campo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se leen estos materiales que muchas veces acaban en instituciones tipo la Biblioteca Nacional, ¿no? Que son pues lugares donde existe tipo de saber pretendidamente universal, ¿no? En el que hay sobre todo hay libros, hay temas escritos, ¿no? Aquí quizás sí que aplicaría el tema de oral y escrito. El concepto de propiedad que se maneja y las leyes a las que se sujetan muchas veces dejan de lado todo este tipo de materiales. Y eso es un problema que sobre todo actualmente está limitando la difusión, digamos, a través de la red, ¿no? De estos materiales. Porque la consulta de los materiales en sala para fines de investigación sí que suele estar permitida, normalmente. Bueno, no sé qué opináis, pero también se mezclan cuestiones del honor de la persona, ¿no? Y este tipo de cosas. Sí, para mí hay una cuestión también que me gustaría traer a esta mesa y es la cuestión de que hasta qué punto es el investigador que, considerando que el investigador es el que produce esos datos, hasta qué punto es el propio investigador el que los posee, ¿no? Hasta qué punto la investigación del investigador es del investigador. Porque en estas cuestiones la institución y la normativa y los reglamentos, ¿no? Como regímenes, a veces se piensan o deberían ser pensados para proteger, pero es verdad que es muy difícil, es un terreno muy complicado también a nivel ético, puesto que también una vez que lo metemos en un archivo, la lógica de continuidad de ese material, de alguna manera, puede ser, no significa que lo sea, pero puede ser estancada y quiere decirse que pues ese material quizá ya no lo podemos escribir o no lo podemos modificar. Entonces, no sé cómo lo pensáis vosotros, de qué manera se puede interactuar con esta, en cierto modo, contradicción, porque estamos hablando de un material vivo, pero que nos llega o su accesibilidad pasa por ser vestigio, que es ya un material, digamos, cerrado en el tiempo. Sobre este tema, Mar, es interesante la pieza que escuchábamos, porque, claro, podemos pensar que una grabación de finales del siglo XIX es algo que pues, ya no tiene ningún tipo de derechos, ¿no? Está en el dominio público, pero bueno, pero realmente no es así.
El caso de la catalogación de los materiales de los cilindros de cera que realizó Fuchs a finales del 19 con los Passamaquoddy es interesante porque este material nosotros lo estamos usando porque el propio pueblo Passamaquoddy lo ha autorizado. La pregunta es más bien, que es una pregunta que problematiza esto de lo que estamos hablando, ¿qué hacemos además con materiales producidos en una situación colonial, ¿no? Por ejemplo. También complica la cosa si consideramos a los pueblos colectivos o consideramos a las personas individualmente, porque acabas de comentar tú que ha sido los Passamaquoddy los que han autorizado, no la persona ni los familiares de este señor que realizó la grabación, ¿no? En el caso español nos encontramos con este problema también. Creo que tú mismo tuviste una experiencia con un archivo inuit que tenía los mismos problemas que se han encontrado los Passamaquoddy. Así es, María. La Biblioteca Nacional, entre otras muchas cosas, conserva un fondo de música inuit producida por el investigador Manuel Pelinsky entre los denominados inuit del Caribú, de Nunavut, ¿no?, al norte de Canadá. Y vamos, una vez catalogado el fondo, que yo tuve el privilegio de hacerlo e investigar sobre él, se produjo la paradójica situación de que es un fondo que actualmente es solo accesible si te acercas a la institución, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que realmente esos materiales tienen una dimensión identitaria para los denominados anteriormente informantes. Pero claro, si no están en la web no pueden acceder a ellos. Por tanto, sí que es una situación que yo creo que, no sé decir que requeriría un marco legal, ¿no? Pero al menos sí que hablar y pensar sobre, y quizás también fomentar una cierta sensibilidad hacia este tipo de productos sonoros, ¿no? Y yo creo que esto podría conectar también con otra problemática que parece que en este debate sobre a quién pertenece el archivo, ¿no?, de quién son los materiales del archivo, también se confunde muchas veces dos planos. Uno quizás es el plano más científico del investigador que ha grabado los materiales para X, ¿no?, o de los investigadores que tiempo después consultan ese archivo, ¿no? Está por un lado este plano más científico y por otro el plano identitario, ¿no? Y yo creo que es en este plano identitario donde se producen de verdad todos estos problemas de propiedad intelectual. Y no solamente en el plano identitario, o sea, realmente cuando un investigador hace una grabación sonora o audiovisual en el campo, a lo mejor hay cosas de las que dice tu informante que no gustan a otros. Eso es una situación muy habitual. Y cuando tú lo difundes, esa tercera persona o ese grupo se puede sentir ofendido. O sea que, claro, al fin y al cabo estamos hablando de un tipo de información muy sensible, ¿no? Sí, perdonad que vuelva al tema de la mirada colonial o cómo incorporamos este debate a la propiedad de los archivos, ¿no? ¿Dónde se sitúa el informante? ¿Dónde se sitúa el investigador? Y yo creo que también hay que diferenciar varios niveles. Entonces, efectivamente, uno puede hacer una etnografía y que en el momento en el que se realizara esa etnografía hubiera una mirada colonial. Pero eso no significa que la mirada con la que se pueda mirar, o en este caso muchas veces escuchar ese archivo, pueda ser una mirada no colonial. Entonces, efectivamente, como en todo, pues en la libertad también nos enfrentamos a la posibilidad, efectivamente, de que cuando haces accesible algo, sus usos puedan ser muy diversos. Entonces, efectivamente, yo coincido con Rubén, con vosotros, en que hay que fomentar una sensibilidad mayor en la que también estaría incorporado el procedimiento del acceso y la de divulgación. No podemos tampoco divulgar algo y no responsabilizarnos de los efectos. No significa que la responsabilidad tenga que tomarse en un 100%, pero sí es verdad que hay una responsabilidad. No podemos simplemente, como se dice, tirar la piedra y esconder la mano. Siempre hay que saber que, a pesar de las intenciones de la mirada, sea actual o en su momento, todo se produce en un contexto del presente y hay que mirar qué consecuencias potenciales o estudiar la situación o estudiar una vez que se ha divulgado puede tener y qué objetivos perseguimos con esa divulgación. Así es, Mar, pero yo pienso, por ejemplo, que el investigador suele vivir con estos dilemas éticos, ¿no? De hecho, si está haciendo bien su trabajo, yo creo que es que tiene que vivir con ellos. Pero la institución no puede permitírselos, porque la institución se mueve en un plano, digamos, en una lógica, ¿no?, en la que elude la contradicción, ¿no?
Esto por un lado. Y por otro, una cosa a la que te referías, Mar, que sobre la posibilidad, ¿no?, digamos, de un horizonte no colonial sobre el archivo, ¿no? Yo sobre eso sería más bien escéptico, ¿no? Porque en mi opinión, el propio concepto de archivo ya tiene digamos que se sitúa en un plano que más que colonial me gustaría denominar instrumental, ¿no? Depende de una lógica de investigación que requiere de ese momento archivo. Sobre todo tiene que ver estoy pensando en toda esta reflexión que se ha ido desarrollando sobre el concepto de archivo, no ya el archivo como lugar o como conjunto de materiales, sino como el concepto de archivo, ¿no? Que desde Foucault fundamentalmente se ha venido pensando, ¿no? Que es como Foucault viene a decir en la arqueología del saber que el archivo es como la ley de lo que puede ser dicho, ¿no?, si no me equivoco, de lo que está dispuesto, ¿no? Es decir, el archivo marca un cierto límite para los discursos que pueden ser generados a partir de ahí, ¿no? No sé si esto en cierta medida limita, ¿no?, las posibilidades emancipatorias del archivo. No sabemos lo que vamos a querer. Sí, a mí respecto a esta cuestión ciertamente coincido y lo pienso como haciendo la comparación, si me lo permitís, de un poema, ¿no? Si pensamos en un poema, hay muchos tipos de poema, pero hay un tipo de poema en el que el autor, digamos, construye unos ejes y esos ejes están pensados para crear un espacio en el que el lector pueda interpretar, pueda usarlos, pueda transitarlos, ¿no? Pueda transitar esos ejes y pueda transitar ese espacio. Entonces yo creo que el archivo en ese sentido sí que puede ser interesante como espacio, depende de cómo se construya y efectivamente, volviendo un poco a la necesidad que comentabas antes, que normalmente en los archivos pues hay una carencia, digamos, de este a veces enfoque antropológico y muchas veces lidiar con estos problemas ya es un buen comienzo, ¿no? Y reconocer el sesgo con el que uno parte siempre es un buen comienzo también para un archivo y no creo que sea contradictorio, creo que es posible y deseable. Volvamos un momento al tema de los usos. Claro, en el trabajo de campo, nosotros, o con el resultado del trabajo de campo, nosotros podemos hacer al menos 3 cosas. Podemos escribir, podemos grabar y podemos filmar. Parece que cuando somos nosotros mismos, los antropólogos, los que transcribimos esas palabras que han sido grabadas, parece que la propiedad de ese texto es meramente nuestra, ¿no? Parece que cuando estamos en una conversación grabada hay una cierta ambigüedad entre de quién es, pero cuando filmamos parece que esa pequeña ambigüedad se convierte en algo verdaderamente importante hasta el punto, bueno, pues de que la difusión de la imagen no es lo mismo que la difusión de solamente el sonido, ¿no? Y yo creo que de esto, o sea, son muy conscientes también las instituciones. Y esos niveles de acceso de los que estábamos hablando también tienen mucho que ver con esto, ¿no? Tú decías antes, Rubén, que realmente las instituciones no pueden tener ninguna ambigüedad, puesto que hay una ley que cumplir, aunque las leyes tengan sus agujeros, pero siempre están como intentando guardarse las espaldas de una demanda, ¿no?, que puede ocurrir y ocurre mucho más cuando estamos hablando de materiales que son audiovisuales que cuando estamos hablando solamente de materiales sonoros, ¿no? Sí, yo sobre esto que comentas, María, sí que me gustaría defender una tesis, digamos, fuerte de que existe desde un punto de vista epistemológico no hay diferencia entre lo que el antropólogo escribe, lo que el antropólogo graba con su grabadora de sonido, lo que el antropólogo filma. Porque como digo, desde el punto de vista epistemológico, todos son inscripciones, digamos, ¿no? Todos son como momentos en los que el investigador decide detener el tiempo, ¿no?, para poder analizarlo, digamos, para producir una etnografía, ¿no? Es que es una condición necesaria, ¿no? De hecho, al final lo que prevalece siempre es el texto. Pese por encima de la grabación sonora, por encima de la grabación audiovisual, siempre prevalece el texto. Yo creo que es una ilusión que, en mi opinión, tiene que ver con la cuestión de la autenticidad. Porque, claro, parece más auténtico, que se acerca más a la realidad, una videograbación que una grabación sonora. Y mucho más, por supuesto, que una etnografía, ¿no?, por muy vívidamente que pueda escribir el antropólogo o la antropóloga. Sí, hay una cuestión interesante y voy a trasladar este ejemplo a la cuestión
de la música, de lo sonoro, y son las transcripciones de las músicas. Hay un debate amplísimo en esto, no me quiero meter demasiado, pero sí es verdad que efectivamente cuando uno transcribe una música es una práctica positiva para el antropólogo, para el etnógrafo, pero sí es verdad también que es problemática, puesto que a veces asumimos esa parte le otorgamos una condición, digamos, ontológica a esa grabación, a esa transcripción, que quizá nos puede meter en problemas. Nos puede meter en problemas porque no podemos silenciar la voz tampoco, o sea, al mismo tiempo que tenemos que reconocer al informante y tenemos que reconocer su participación, no es todo blanco o negro, sino también admitir y no silenciar que con nuestras propias transcripciones estamos inevitablemente modificando el fenómeno. Y no quiere decirse que esto sea una práctica negativa, sino que es una práctica existente y de la que no podemos desprendernos por la naturaleza misma de la realidad. Sí, como bien dices, yo pienso que al final, al margen de todas estas disquisiciones, ¿no?, la práctica se reduce al respeto al otro, ¿no?, tanto en el plano de la investigación como en demás órdenes de la vida, ¿no? Pues eso es, desde luego. Bueno, vamos a tener que ir terminando. Igual que comenzábamos con una canción de guerra muy antigua, de otro continente, de un pueblo amerindio, vamos a terminar también con un canto que habla de la guerra, pero en este caso de la guerra civil, sacado de nuestro propio trabajo de campo, de un grupo de investigadores vinculados al Departamento de Antropología Social y Cultural, en un grupo que se llama Mapas de Memoria. Os dejamos con este canto y nos despedimos aquí. Muchísimas gracias, María del Mar, Rubén, por habernos acompañado. Gracias, María. Gracias. Salí al patio de la cárcel, miré al cielo y di un suspiro. ¿Dónde está mi libertad? Que tan joven la he perdido. Que tan joven la he perdido y no la puedo encontrar. Nos despedimos escuchando la voz de María Amaro de Almadenejos, Ciudad Real. Es una grabación que forma parte del proyecto Mapas de Memoria, en el que participa el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Mapas de Memoria es un espacio de investigación, creación e intervención social que busca generar conocimiento sobre el pasado reciente. Su objetivo es establecer puentes que nos permitan comprender la memoria, la violencia y el trauma, así como dignificar a las personas que fueron desaparecidas o silenciadas. Es una iniciativa del Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED en colaboración con la Diputación de Ciudad Real. Y hoy hemos contado con 3 investigadores de este proyecto: María del Mar Ocaña, Rubén Corchete y María García Alonso. Muchas gracias y hasta otra ocasión.